una de las características de la inteligencia. La definición de inteligencia, esa capacidad de ser autoeficaces ante las situaciones, es la capacidad de adaptarse, Esteban. Si no nos adaptamos, lo que es rígido se parte. Y entender los tiempos implica que nosotros hacemos un proceso de introspección y analizamos qué estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo a nivel nacional en nuestro país? ¿Qué estamos viviendo en la nación americana, que tiene una injerencia completa en este país porque somos territorio? Para poder traducir eso en un mensaje de fortaleza a la iglesia y a los no creyentes que se acercan a la iglesia, y que nuestro discurso eclesiástico en los escenarios que nos movemos, aún con nuestra familia, sea consolador y sea realmente fortalecedor. ¿Por qué resistimos los cambios? Porque al ser humano le gusta mucho lo conocido, lo que es fácil, y tiene cierta resistencia a la asimilación de cosas nuevas. Y eso lo dijo bien claro Piaget. Una de las definiciones de inteligencia eficaz es la capacidad de asimilar lo nuevo y no resistirlo, como muy bien tú lo has dicho. Y por otro lado, acomodar las estructuras de conocimiento que ya tenemos sobre las cosas, ampliarlas para asumir. O sea, tú tienes destrezas y conocimiento, en un momento dado acomodas y trabajas el proceso. Y si no tienes en tu repertorio de conductas y conocimiento, entonces asimilas, abres tu corazón, lo voy a poner bien sencillo, abres tu corazón, eres humilde y te dispones a aprender lo que necesitamos para esos tiempos. Estamos hablando de líderes espirituales, estamos hablando de características de los líderes entendidos en los tiempos, y la primera virtud que tiene que tener un líder entendido en los tiempos es el discernimiento espiritual, que es la capacidad de interpretar lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos y las circunstancias. Un líder con discernimiento espiritual no se deja llevar solo por emociones, noticias o especulaciones. Es más, oye, ideas de conspiración, teorías de conspiración, que estamos en un momento donde están de moda. Para todo hay una historia de conspiración, una idea de conspiración, una teoría de conspiración. Un líder espiritual no se deja llevar por emociones, noticias, especulaciones, teorías de conspiración, sino por la oración, el estudio de la palabra y el análisis sabio de los eventos. Fíjate que en el ejemplo que venimos usando desde el otro programa para estos temas es lo de los hijos de Isaacar. David está frente a una guerra enorme. David está en Siglat y se le están uniendo los valientes a David. Y de todas las tribus vienen expertos en distintas cosas. Pero mira qué resonancia y cómo la Biblia pone en bold y en mayúscula que se unen a David. Los hijos de Isaacar no traían armas, no traían grandes carruajes, traían su mente, su inteligencia, su capacidad de análisis y de reflexión y su capacidad de manejar los eventos con sabiduría. Y lo dice claramente, se unieron los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, capaces e inteligentes. Así es que un líder cristiano que quiere entender los tiempos, que quiere ser útil en estos tiempos, tiene discernimiento espiritual y los interpreta a la luz de esa dirección del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual también lo tenemos que ver como la capacidad dada por el Espíritu Santo para interpretar lo que Dios está haciendo. Porque no siempre lo que vemos, Jerry y Esteban, es bueno con el ojo humano. Vemos cosas bien difíciles y decimos, pero ¿cómo puede ser que estemos viviendo esto? ¿Dónde está Dios? Precisamente si lo miramos con ojos físicos, en el léxico cristiano, con ojos carnales, y no buscamos dirección del Espíritu Santo para un análisis sabio e interpretar lo que Dios está permitiendo, porque Dios es Dios y es soberano, no podemos entonces interpretar las situaciones complejas que vivimos a la luz de la palabra y ofrecer a la gente el mensaje que necesitan para ese momento. El discernimiento espiritual, entonces,
es esa capacidad que nosotros tenemos de, a través del Espíritu Santo que está en nosotros y es sabiduría, podemos profundizar, mirar la realidad, mirar esta realidad aparente y en la realidad aparente discernir y buscar en lo profundo la verdad del momento, la realidad verdadera y qué tenemos que decirle al pueblo para que puedan vivir dentro de todo con cierta paz y tranquilidad y confianza en Dios. Hablando de ese primer punto, de esa primera característica del discernimiento espiritual en el líder cristiano, también tenemos que decir que el líder espiritual no se deja llevar por las noticias, por la presión social, las emociones y lo que comenta el de a pie. Un líder espiritual, claro que atiende, no estoy diciendo que no esté atento a lo que está pasando en el mundo, sino que usted no se deja impresionar por las noticias, por las emociones que la gente está teniendo, por esa presión social para hacer lo que todo el mundo está haciendo, desesperarse, tener conversaciones ansiogénicas, no mirar hacia el futuro, no darnos cuenta que aún tenemos más que otros países. Ese líder espiritual con discernimiento ora, escucha, analiza con sabiduría y prudencia la situación e interviene. 1 Corintios 2:15 dice, el hombre espiritual, y lo voy a parafrasear para incluir la mujer, el hombre espiritual, la mujer espiritual disciernen todas las cosas. Me paro ahí por si quieren compartir algo sobre este punto. Sí, doctora, me llama mucho la atención que cuando usted hace referencia a lo que establece la palabra y da como marco lo que es la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, la pluralidad de la expresión me lleva a pensar que el líder, ¿verdad? Me lleva a pensar que el líder debe estar enfocado en el hoy, tomando en consideración en términos históricos lo que pasó con su encomienda, dónde fue que la tomó para seguir, pero también tiene que ampliar en el macro de qué es lo que voy a hacer para impactar que mañana. Si yo no tengo eso claro, vuelvo a hacer alusión a lo que usted dijo, necesito el discernimiento para aun cuando yo no entiendo lo que Dios no quiere que todavía yo entienda, saber cómo es que me someto teniendo en consideración que lo que yo haga hoy va a impactar mañana. Y por eso para mí es que se utiliza la pluralidad, el término plural de tiempos. Eso es así. Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque definitivamente el líder espiritual, ¿verdad? Que no se detenga a buscar ese discernimiento, esa capacidad de análisis para hablarle al pueblo con sabiduría, darle estrategia. Muchas veces lo que la gente necesita es estrategia. No va a impactar bien el presente del pueblo ni de su propia vida, pero tampoco está dando herramientas hacia el futuro. Y la gente necesita muchas veces, Jerry, que le marques el camino, que le alumbres el camino. Y eso lo vemos en la palabra consistentemente. Para eso eran los profetas. Para eso eran los centinelas en el Nuevo Testamento. Para eso fue que Jesús les dijo, vayan al aposento alto y recibiréis poder. Porque ahora no teníamos que depender tanto de que alguien diga, Dios dijo, porque el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, iba a morar en nosotros e iba a iluminar nuestra mente. Las mismas funciones corticales que Dios nos dio de sabiduría. El Espíritu Santo las ilumina cuando se lo permitimos. Y como muy bien tú dices, aunque estemos viendo físicamente unas variables y unas situaciones, ese discernimiento espiritual nos permite penetrar en esa espesura, en esa situación gris y ver la verdadera realidad. Creo que es una gestión bien seria y bien comprometedora. Nosotros debemos tener conciencia de la envergadura, doctora Esteban y amigos que nos ven y nos escuchan, en términos de que hay que hacer la gestión hoy, Esteban. Sí. Eso es así, eso es así. La gente está teniendo, antes de ir al segundo punto, que es que el líder espiritual tiene que tener sensibilidad al dolor del pueblo y trabajarlo no por motivaciones incorrectas.
Todo líder, ahora mismo, Esteban y Jerry, hace falta mucha gente delante de la presencia del Señor, capacitados en distintas áreas, porque también en el día a día, ahora hay que decirle a la gente, inclusive, cómo manejar su día a día con las emociones y cómo gestionar las emociones, pero también cómo proteger su finanza, cómo comprar con sabiduría, cómo manejar el tiempo. Es que la situación que vive Puerto Rico y Estados Unidos muy particularmente, y yo te diría que globalmente también va mucho de la mano con el estilo de gobernanza que ahora mismo impera en Estados Unidos, que es una gobernanza más de controladora, que polariza, que quita legitimidad de las cosas, que parece que es inconstante en muchos aspectos. Eso, como no es la forma institucional de discursos moderados, de consenso político, de respeto a las formas democráticas de gobernanza, como estamos viendo otra expresión de la gobernanza en Estados Unidos nunca visto, Jerry, también eso ha generado mucha incertidumbre. Por eso necesitamos los líderes inteligentes, preparados, como los hijos de la tribu de Isaacar. Mire, vaya y estudia la palabra, allí está todo, con discernimiento espiritual. Y ahora paso al tema de sensibilidad por el dolor del pueblo. Porque también, qué pena decir que en estos momentos de ríos revueltos por la preocupación de la gente, el temor de la gente, por la ciudadanía, por cómo van a costar las cosas con los aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar la sensibilidad trabajar la sensibilidad del dolor del pueblo por los líderes cristianos y espirituales tiene que tener las motivaciones correctas. Y muy lamentablemente conocemos grupos, no vamos a entrar ahí ahora porque si no, no terminamos, que no necesariamente se llaman protestantes, caminan aparentemente como protestantes, pero no tienen nada que ver con la verdadera iglesia de Jesucristo, que pueden aprovechar estos tiempos para manipular las congregaciones, para manipular los grupos y verlos vulnerables, y con una agenda privada manejar esto de manera avariciosa y de manera corrupta en la dirección de sus necesidades particulares. Tiro esa línea porque estoy teniendo en los últimos meses, en el último año, personas aquí en terapia, buscando terapia y pagando por terapia para redefinir la expresión del evangelio que están viviendo por la confusión, por las cosas que no van a la par de la palabra. Y eso es triste. La sensibilidad al dolor del pueblo en este momento necesita tener líderes que escuchan el clamor silencioso de la gente, que tienen empatía real, que sienten con ellos y no minimizan su dolor, que escuchan a las personas y su necesidad. Y como Jesús, porque tenemos ejemplos en la Biblia, fue movido a compasión al ver las multitudes, ese líder espiritual también hace lo suyo y se mueve en la dirección de la verdadera necesidad de esa persona para fortalecer, para acoger, para abrazar. La sensibilidad al dolor del cuerpo del pueblo es la clave para servir con misericordia y no con indiferencia, para abrazar, consolar, levantar con fe y esperanza al quebrantado. Fíjate, Jerry y Esteban, que la palabra nos dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella. Jesús tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero aquí hay una línea que no la podemos elaborar ahora. Hay ahora mismo ovejas dispersas y sin pastor, por la forma en que el rostro del evangelio ha ido cambiando tanto en la nación y en nuestra tierra. Y eso pues son otros 20 pesos. Pero me detengo en esta característica de la sensibilidad que debe tener el líder espiritual, entendió los tiempos, por si quieren compartir algo o añadir algo o preguntarme algo. Me encantaría. Tengo ahí en la sensibilidad podemos hablar un montón de áreas.
Tenemos 3 minutos y quiero que pueda concluir con el tercer punto. Lo único, un comentario. Esa sensibilidad tiene que ver mucho con el amor y la pasión que se tenga como líder de la gente y de las personas. Simplemente ese comentario para que pueda concluir con el tercer punto. Eso es así, eso es así. Cuando yo me solicité estaba en la Universidad de Puerto Rico y solicité a la Universidad en San Juan, se me fue el nombre, no te lo pierdas. Solicité al Albizu, oye, me van a escocotar. Solicité la maestría y doctorado a la Universidad Carlos Albizu. Mira lo que el doctor Albizu me puso a hacer. Antes que nada nos tomó a todos, y de hecho tuve que hacer el doctorado allá porque la UPI no lo tenía. La UPI vino a tener el doctorado en psicología casi 20 años o más después. Así es que una excelente experiencia con la Universidad Carlos Albizu después de yo haber venido de la Universidad de Puerto Rico y el recinto de ciencias médicas, de haber hecho una maestría en psicología y entrar ahí a hacer una maestría en salud pública en el recinto, y acá con el Albizu una maestría en psicología y el doctorado. Pero ¿saben lo que nos hizo el doctor Albizu? Nos hizo escribir a cada uno de nosotros, antes que nada, ¿qué era el ser humano para nosotros? ¿Cómo veíamos al ser humano? Y después de hacernos escribir ese trabajo y hablarlo y discutirlo, nos dijo, ¿saben qué? Si esta profesión no se hace desde el amor y desde la compasión, no sirve. Quédese en su casa. Y para mí fue maravilloso porque estamos hablando de una institución privada que tú crees que va a coger a todo el mundo, que tenga los requisitos, porque obviamente se sostiene económicamente con el dinero que las personas pagan por esa educación, pero no. En ese momento para él era importante que tú contestaras bien eso, no con lo que él quería oír, sino con lo que salía de tu corazón. Y a mí eso sí nunca se me olvida. Por lo que tú dices, la sensibilidad del líder espiritual tiene que ver con el amor al prójimo. La palabra es clara. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no se hace desde esa plataforma, no sirve. El tercer punto, que lo empezamos hoy, tal vez lo tengamos que terminar en otro momento, es la sabiduría estratégica. Fíjate, volviendo al ejemplo de David y los hijos de Isaacar, que los hijos de Isaacar eran los estrategas para esa guerra. Y vemos también la cuestión estratégica en Nehemías, de noche, en silencio con su gente. La sabiduría estratégica reconoce el tiempo idóneo, el timing perfecto, que también esta es una expresión del mundo de la psicología. Sabe cuándo hablar, cuándo callar, porque no se habla en todo momento. ¿Ok? A veces es apto a hacer silencio, a veces es apto a hablar o tomar alguna acción. La sabiduría estratégica de los líderes espirituales también distingue que aquel líder que consulta a Dios para actuar sobre esa estrategia y aquel que lo hace desde una plataforma del ego o de la adulación o del protagonismo. La sabiduría estratégica planifica con visión y camina en obediencia al ritmo del Espíritu Santo. Y esto no es tan complicado. La gente puede estar pensando, bueno, pero doctora, eso es para gente que está ayunando 40 días, metidos en una cueva. No, señor. Usted puede levantarse en su día a día, ejerciendo su vida lleno del Espíritu, con la dirección del Espíritu. Esto no podemos complicarlo mucho. Usted mantiene una oración en su interior, usted mantiene un diálogo con Dios y créame que usted camina en el Espíritu. Los líderes con sabiduría estratégica utilizan la sabiduría para ver el peligro, no se precipitan, se preparan para ejecutar, planifican con cuidado, no actúan impulsivamente, evalúan la situación. De hecho, Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La Biblia está llena de ejemplos, de estrategas, de hombres y mujeres estrategas. Tómate un Esther. Esther no se aprontó a aparecerse frente al rey persa. ¿Qué hizo Esther y Mardoqueo, su primo? Le pidieron al pueblo que ayunaran 3 días. ¿Ves la sabiduría estratégica?
Dios iba a obrar, Dios iba a hacer el milagro, pero ahí hay una sabiduría estratégica no impulsiva que busca dirección de Dios, dirección de lo alto para actuar, y Dios le dio la victoria. Amén.